Ascaris lumbricoides. Primero iniciaremos hablando un poco de su historia. El ignito intestinal Ascaris lumbricoides, que se observa a simple vista, fue reconocido desde el antiguo Egipto, aunque se tenía la confusión de que era una simple lombriz de tierra y de que los pacientes lo adquirían de la tierra. En 1683 se estudió detalladamente su anatomía y en 1932 se definió su ciclo de vida. Ahora hablaremos un poco sobre sus características. El Ascaris lumbricoides se localiza en el intestino delgado y no se fija a la mucosa, sin embargo se adosa a las paredes. Cuando los helmintos mueren espontáneamente o cuando el paciente se administra antihelmínticos, estos se expulsan solos o por las heces fecales. Algo muy importante de mencionar es que el Ascaris lumbricoides es el nematodo intestinal de mayor tamaño. En la imagen que se muestra se puede observar que estos no son fijados, sino que están como pegados a las paredes intestinales. Las características morfológicas de estos nematodos pueden ser diferenciados entre la hembra y el macho. Una de ellas es de que la hembra en su estado adulto puede medir de 20 a 30 centímetros de longitud y de 3 a 6 centímetros de diámetro. El macho puede medir de 15 a 20 centímetros de longitud y de 2 a 4 milímetros de diámetro. Otras características que podemos mencionar es su color y que poseen una coloración rosa o blanco amarilloso. Los sexos se pueden diferenciar macroscópicamente por la forma de su extremo posterior. La hembra en su extremo posterior tiene una forma recta y el macho presenta una forma curviada o una forma en espiral en la cual existen dos espículas quitinosas que también pueden ser retráctiles. Estas se utilizan en la copulación. En la imagen que se muestra, pues, ustedes pueden observar bien las características ya mencionadas y también se logra observar la diferencia entre el macho y la hembra por su extremo posterior. El aparato digestivo está constituido por boca, esófago, intestino y ano. La boca está situada en el extremo anterior y está formado por tres labios prominentes, como se observa en la imagen. El esófago es corto y el intestino se logra observar de una manera aplanada y de color verdosa. Y el ano está localizado en la cloaca, cerca del extremo posterior. Los huevos del Ascaris lumbricoides se dividen en fértiles e infértiles. Las características de los huevos fértiles son que provienen de las hembras fecundadas, tienen una forma oval y redondeada bien definida y tienen tres membranas, una membrana mamelonada y dos membranas externas lisas. Al ser examinados en las materias fecales se pueden observar como de un color café, ya que estas están coloreadas por la bilis y en su interior presentan un material granuloso que posteriormente dará origen a las larvas. Los huevos infértiles provienen de las hembras no fecundadas, son irregulares, alargados y contienen unas protuberancias, generalmente contienen una sola membrana y son muy importantes en el diagnóstico, ya que nos van a indicar una ascariasis, aunque estos no vayan a dar una larva, ¿verdad? Y se pueden observar dichas diferencias en la imagen que se presenta. El ciclo de vida de las Ascaris lumbricoides. La hembra de las Ascaris lumbricoides tiene una gran actividad reproductora. Se calcula de que produce aproximadamente unos 200,000 huevos diarios. Y es muy curioso, ya que los huevos que salen en las materias fecales embrionan en el suelo. Y todo esto también tiene que ver mucho en dónde es que caen y a qué temperatura están, ya que esto define si estos se podrán convertir en larvas o no. Los huevos larvados son infectantes por vía oral y las larvas se liberan en el intestino delgado. Migran por la sangre a los pulmones y luego pasan a la vía digestiva, en donde se van a desarrollar.
Los Ascaris lumbricoides adultos viven aproximadamente un año. En la imagen que se muestra se puede observar un huevo embrionado con blastómeros, un huevo alargado y en la imagen C se puede observar una larva saliendo del huevo. Patología y patogenia. Podemos mencionar primeramente que los efectos patológicos que son producidos por las caries lumbricoides pueden llegar a presentarse en varios sitios del organismo, ¿verdad? Y esto va dependiendo de la localización de diversas formas evolutivas. Cuando las larvas pasan a través del pulmón, llegan a producir rupturas en los capilares y en la pared alveolar, causando hemorragias. Aquí podemos ver una representación gráfica de la larva dentro del pulmón. Cuando ocurre de forma masiva puede dar origen a lo que sería el síndrome de Loeffler. Luego de llegar a los pulmones, llegan a ascender a través de lo que sería la vía respiratoria a la laringe pasando por la faringe, para luego llegar a ser deglutida y llegar al intestino donde comienza a madurar, como se puede ver en la primera imagen. Mientras ocurre esto, causa irritaciones, ¿verdad?, en lo que sería la mucosa, debido al movimiento y la presión del gran tamaño que llegan a tener estas larvas. Y cuando son bastantes larvas, pueden llegar a entrelazarse formando nudos que pueden obstruir el intestino, como pueden ver en la segunda imagen. La patología de mayor gravedad que puede ocurrir por las migraciones de esta larva es la ascaris de adultos a distintos sitios del organismo, como pueden ver frecuentemente a las vías biliares, produciendo un cuadro de colangitis que puede llegar a ser supurativa y producción de abscesos, como se pueden ver en las imágenes, ¿verdad? En casos de que la hembra llega a profundizar aún más, como lo serían las vías biliares, y llega a depositar sus huevos, que llegan a alcanzar lo que sería el parenquima hepático, puede llegar a producir granulomas de cuerpo extraño. Ya cuando hablamos microscópicamente se observa que en el centro necrótico se encuentra también un infiltrado de eosinófilos, mononucleares y células gigantescas rodeando lo que sería el tejido fibroso. Esta patología, ¿verdad?, la podemos conocer como una hepatitis granulomatosa, ¿verdad? Cuando el parásito adulto muere dentro del hígado, da origen a lo que sería un foco de necrosis. Y en caso de que este foco necrótico pueda infectarse secundariamente con producción de abscesos de macroscópicos. Los huevos o fragmentos del parásito en los canales biliares pueden llegar a ocasionar cálculos coledocianos o intrahepáticos, ¿verdad? Y la migración que sigue con frecuencia sería a las caries peritoneal, con varias perforaciones intestinales y ruptura del apéndice, como se puede ver aquí en la imagen. También podemos mencionar que los huevos llegan originando granulomas, como en el hígado, y en ocasiones pueden llegar a presentarse fístulas al exterior a través de las cuales se han observado migraciones de parásitos adultos. Y ya por último podemos mencionar que en menor medida se dan migraciones a lo que serían las regiones de la boca, fosas nasales y otros sitios no tan frecuentes. Muy bien, ahora hablaremos sobre las manifestaciones clínicas. En este caso, un buen número de casos no presenta manifestaciones al principio de la enfermedad, pero puede ocurrir en cualquier momento de esta. Las manifestaciones clínicas, en este caso, las podemos agrupar de la siguiente manera. Tenemos las respiratorias y alérgicas. Estas son las primeras manifestaciones clínicas que vamos a encontrar después de la infección. Pueden ser leves y muchas veces las pasamos desapercibidas, no sabemos qué está, pero cuando la invasión larvaria es mayor, vamos a presentar tos, expectoración y fiebre. Cuando existe una hipersensibilidad, se presenta el síndrome de Loeffler. Este síndrome tiene el cuadro respiratorio agudo con fiebre de varios días, tos espasmódica, abundante expectoración, ocasionalmente hemoptoica, estertores bronquiales y signos de consolidación pulmonar que simulan una neumonía típica, como se ve aquí en la radiografía. También tenemos las intestinales.
que sabemos que en los parásitos adultos alojados en el intestino producen mucha irritación por el contacto y la presión que ejerce sobre las paredes del estómago o del intestino, lo que esto causa en varias ocasiones el dolor abdominal, que es el síntoma más frecuente que vamos a encontrar. Y en ocasiones pueden causar diarrea, meteorismo, náuseas y vómitos. Pero es importante recalcar que la ascaris no es un importante productor de diarrea. En infecciones intensas, los parásitos adultos forman nudos que llegan a producir un síndrome de suboclusión o oclusión intestinal, como se puede ver en la imagen, donde el estómago se ve abombado. Y estas pueden ser caracterizados por el dolor abdominal, vómito, meteorismo, ausencia de evacuaciones intestinales, y en la palpación vamos a detectar una masa abdominal, que como si se dan cuenta, a la hora de realizar una operación, la masa abdominal son todos los ascaris envueltos en nudos. Este cuadro puede llegar a ser fatal porque algunas veces la eliminación de la ascaris al no encontrar salida empieza por la boca y por la nariz, pero la sintomatología puede desaparecer espontáneamente o después de tratamientos específicos. Recordando también que, como vemos en el cuadro, la ascaris no produce diarrea. Las migraciones. Las migraciones pueden suceder sin causas conocidas o pueden ser desencadenadas por fiebre y algunos medicamentos como los anestésicos y los antihelmínticos benzimidazólicos. Según los órganos afectados por las migraciones se dan las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, podemos encontrar invasión en las vías biliares. Esta produce la sintomatología similar a un síndrome de obstrucción biliar. Como podemos ver en la imagen, la literal A es la ascaris. Y va a estar caracterizado por un dolor agudo en la zona hepática, ya sea de duración prolongada, y va a ser muy resistente a los analgésicos comunes. Va a presentar ictericia, fiebre, leucocitosis con neutrofilia y vómito. También va a tener defensa muscular de la región afectada. Entre los factores predisponentes tenemos las anormalidades anatómicas de las vías biliares, las alteraciones patológicas como sucede en los pacientes con litiasis o los que han tenido cirugías previas de estas vías. También vamos a encontrar la llegada de los parásitos adultos en el hígado, como vemos en la imagen, que esto produce abscesos de tipo piógeno y de tamaño variable. Va a estar caracterizado por la fiebre, dolor en la zona hepática, el malestar general, a veces abombamiento de la pared, leucocitosis, eritrosedimentación aumentada. Y si los parásitos intrahepáticos corresponden a hembras, es frecuente observar que los huevos van a estar depositados en el hígado y se diseminan en el parénquima hepático y así originan los granulomas de cuerpos extraños. Vamos a encontrar las migraciones de los parásitos adultos por la vía digestiva ascendente. Como se ve en la imagen, estos tienden a abrir agujeros para poder encontrar a su sexo opuesto y va a estar caracterizado por vómitos, eliminación por boca y nariz o pueden conducirlos a las vías respiratorias. En casos de fístulas o hernias intestinales perforadas al exterior, el paciente o nosotros podemos observar que el parásito va a encontrar en esa hernia la salida a través de los orificios que puedan encontrarse. También podemos encontrar pasos de larvas hacia la circulación arterial, que esta va a permitir que estas larvas lleguen a cualquier órgano y desencadenen granulomas. Por ejemplo, se han descrito migraciones en el ojo, en el sistema nervioso central y en algunas vísceras. En este caso, en la localización cerebral, puede originar síntomas neurológicos variados, incluyendo lo que son las convulsiones. También algunas personas han observado que el paciente tiende a estar como con prurito nasal y hacer chasquidos de dientes. Estos mecanismos pueden deberse al reflejo por el paso de las larvas por la laringe y la faringe. Ahora, se han demostrado también que las enfermedades febriles que acompañan el aumento de la temperatura corporal originan que los parásitos también puedan migrar, como mencioné anteriormente.
pero también puede ocurrir cuando el cuerpo se enfría después de la muerte. Los parásitos van a salirse por cualquier orificio que ellos encuentren. Tenemos la última, que son nutricionales y de rendimiento escolar. La ascaris interfiere demasiado con la nutrición por dos mecanismos. La primera, disminuye la ingestión de alimentos al producir la anorexia. Y la segunda, disminuye la utilización de carbohidratos, grasas y proteínas, ya que los parásitos consumen estos carbohidratos, grasas y proteínas. Y se va la pérdida en el intestino y también causan vómitos y ocasionalmente diarrea. Los efectos dañinos a la nutrición son mayores en niños preescolares y escolares que estén desnutridos. Y a pesar de que estén desnutridos, se le ve como el abdomen abombado. Esto es un signo muy evidente con la ascaris, cuando ya es muy avanzada. Pero se ha comprobado que al desaparasitar cada 4 a 6 meses de manera repetida, se puede observar un aumento de peso y de crecimiento, y así se pueden elevar los niveles sanguíneos de albúmina y vitaminas A y C. Vamos a hablar del diagnóstico de Ascaris lumbricoides. Tenemos que recordar que la ascariasis en la mayoría de los casos es de carácter asintomático, es decir, no presenta signos. Y el diagnóstico suele ser un hallazgo por la salida o la eliminación de parásitos adultos por cualquiera de las cavidades o mediante un examen coprológico de rutina. Pero los métodos de diagnóstico más utilizados incluyen, primero, el examen microscópico de una muestra de heces, la identificación de parásitos adultos por su salida o su eliminación, algunas imágenes radiológicas y también la eosinofilia. El examen microscópico nos va a permitir encontrar huevos de Ascaris lumbricoides en la materia fecal, normalmente entre los primeros 40 días de la infección. Entonces, se tiene que hacer un recuento de los huevos por gramo de materia fecal, en este caso HPG, y de esta manera podemos clasificar según tablas de la OMS y determinar la infección, la intensidad de la infección. También nos puede permitir interpretar la sintomatología, o por lo menos darle una correlación a la clínica, porque según la intensidad de la infección va a ser la intensidad o la sintomatología presente. Existen excepciones, como las infecciones que son de intensidad leve causadas por un solo parásito, pero que puede provocar complicaciones graves. Según la OMS, para el recuento de los huevos por gramo de materia fecal, podemos clasificar la intensidad de la infección en 3 estadios. Infección leve, si hay menos de 5.000 huevos por gramo. Una infección moderada, entre 5 y 50.000 huevos por gramo. Y una infección intensa o grave cuando hay más de 50.000 huevos por gramo de materia fecal. En este caso, la cantidad de parásitos adultos los podemos determinar dividiendo la cantidad de huevos por gramo entre 2000. También tenemos la identificación de los parásitos adultos. En este caso, es frecuente que los pacientes mismos puedan describir a los parásitos. Hay que preguntar por morfología y color. La mayor complicación de este tipo de diagnóstico es cuando el parásito es inmaduro y pequeño, dando como resultado una posible equivocación en el tipo de parásito identificado. En este caso, siempre va a ser necesaria una observación microscópica del extremo anterior para identificar los labios orales y de esta forma determinar que es una ascariasis. También tenemos las imágenes radiológicas. En este caso hablamos de radiografías abdominales simples o radiografías de los intestinos con medio de contraste. Esto para poder identificar a la Ascaris lumbricoide.
Cuando las podemos observar, aparecen como un defecto en la opacidad de la radiografía. En este caso, tienden a ser lineales. También, cuando utilizamos una radiografía con medio de contraste, algunos parásitos pueden ingerir dicho medio y pueden hacerse también visibles a la radiografía. Cuando existe migración hacia las vías biliares, la colinangiografía puede revelar a los ascaris y de esta forma ayudar al diagnóstico de la ascarisis hepatobiliar. Si ponemos atención a la imagen, en este caso hablamos de una ascariasis pulmonar, porque el pulmón está infectado o está lleno de ascaris lumbricoides. De este lado tenemos, del lado izquierdo podemos observar una radiografía con medio de contraste, bueno, en ambos casos, y podemos observar las opacidades lineales. Ahora hablaremos acerca de la eosinofilia. En cuanto a la eosinofilia, esta aumenta principalmente en fases de migración albaria, donde los eosinófilos circulantes pueden llegar hasta el 50%. Ahora hablaremos acerca de la epidemiología. Esta es una de las parasitosis más propagada en el mundo, afectando principalmente a niños. Su distribución es en países tropicales, donde podemos mencionar como ejemplos a países como lo son Colombia y Brasil. La alta prevalencia se debe a la amplia distribución geográfica de este parásito, la durabilidad de los huevos en condiciones ambientales variables, además al alto número de huevos producidos por cada parásito. La prevalencia se va a ver favorecida cuando estén ciertos factores presentes, como lo son la pobreza. Dentro del grupo infectado hay predominio en los niños en situación de pobreza, especialmente en los que provienen de familias numerosas. Además, también podemos mencionar la higiene. ¿Por qué la higiene? Porque fuentes comunes de infección son los alimentos que están contaminados con tierra, porque estos han sido manipulados con las manos sucias. Cabe resaltar que la transmisión no es directa de las materias fecales a la boca, sino que requiere de la incubación de los huevos en la tierra y la formación de larvas en ellos para poder llegar a ser infectantes por vía oral. Entonces, ¿qué pasa con la desnutrición? Cuando la parasitosis no ha sido tratada y esta se intensifica, va a contribuir al agravamiento de la desnutrición. Además tenemos otros factores como lo son el clima, ya que si a todos estos factores le sumamos las condiciones climáticas características de un país tropical, la incubación de los huevos se va a ver favorecida, así como también se va a incrementar la capacidad de la supervivencia del parásito. Para el control de las parasitosis se va a basar en las siguientes medidas de prevención. Primero tenemos la adecuada eliminación de excretas, la utilización de agua potable o bien agua hervida antes de consumirla, el lavado de frutas y verduras, así como el control de artrópodos y otros vectores mecánicos para disminuir el riesgo de propagación. Además, a todo esto también se le va a contribuir la buena higiene personal. Si todas estas medidas en conjunto con las condiciones socioeconómicas, educativas, ambientales y culturales aumentan, la parasitosis disminuiría. Ahora bien, la quimioterapia preventiva es una de las estrategias que mayor éxito ha tenido. Esta consiste en la administración de medicamentos a la población escolar. Estos medicamentos son los antihelmínticos. Inclusive en algunas zonas se han implementado campañas de tratamientos periódicos. Se han utilizado estos medicamentos por el costo-beneficio, ya que tienen una buena eficacia en dosis única, son bien tolerados y poseen un precio que es moderado. Los medicamentos mayormente utilizados son el albendazol, el mebendazol, el levimazol y el pirantel. Todos estos medicamentos han presentado una respuesta favorable en contra de ascaris, tricocéfalos y uncinarias. Y ahora tenemos el tratamiento. El tratamiento es muy importante, ya que por más leve o asintomático que haya sido el caso, si se intensifica el cuadro puede tener como consecuencia complicaciones muy graves por migración. En las parasitosis intensas, frecuentemente los pacientes logran observar grandes cantidades de parásitos que han sido expulsados. También dentro del tratamiento es importante
Tener en cuenta que algunos parásitos pudieron estar en etapa de migración mientras se administró el primer tratamiento, por lo que es válido repetirlo 1 o 2 meses después. Dentro de los antihelmínticos de preferencia encontramos los que son los benzimidazoles. Estos contienen a lo que es el albendazol, el mebendazol y el flubendazol, además del paumato de pirantel y la ivermectina. A continuación se describirá cada uno de estos tratamientos. En esta enfermedad, nuestro tratamiento para las infecciones leves que no presentan ningún tipo de manifestaciones clínicas no requieren de ello. Y las infecciones que son medianas y que ya son leves, de estas sí es necesario que se lleve a cabo un tratamiento. En ascariasis intestinal se debe de tratar hasta las infecciones que son leves, ya que estas pueden ser asintomáticas, pero pueden dar origen a patologías que pueden ser más graves y que pueden ser por migración. En los benzamidazoles, estos son los antihelmíticos que se utilizan de preferencia. Estos van a actuar de forma lenta y los parásitos muertos por el medicamento se van a demorar hasta 4 días en eliminarse. Los más conocidos son el mebendazol, albendazol y flubendazol. Las dosis adecuadas para cada uno de ellos serían que para albendazol son 400 miligramos por día. El flubendazol sería de 300 miligramos por 2 días, o también puede ser en una dosis única de 500 miligramos por día. Y el otro, que sería el mebendazol, este sería de 100 miligramos por cada 2 días o por 3 días. O puede ser la otra opción de 500 miligramos por una dosis única. El primer medicamento, que sería el pirantel, que este va a ser un medicamento que es bastante eficaz para ascariasis y oxidariasis. Pero sí se utiliza a dosis de 10 miligramos partido kilogramo. Y también se va a utilizar para uncinariasis, con la misma dosis por cada 3 días, y no va a ser efectivo para tricocefalias. El segundo medicamento, que sería la piperacina, que va a ser un medicamento que se va a utilizar con el fin de bloquear la respuesta del músculo de las caries a la acetilcolina, que va a estar alterando la permeabilidad de la membrana celular a los iones que son responsables del mantenimiento del material de reposo. Y el tercer medicamento que tenemos acá, que sería la ivermectina, que va a ser útil en la ascariasis en dosis de 200 microgramos por kilogramo. Y va a tener un efecto que va a ser moderado para tricéfalos, con una curación del 11% y también una reducción de huevos del 59%, ¿verdad? Por lo que no es recomendable para la trichoristichuria. Iniciando con la tricocefalosis, entre su distribución geográfica, pues predominan las zonas cálidas y húmedas, como lo son los países tropicales, como en nuestro caso, ¿verdad? El agente etiológico se localiza en el colon, en donde causa patología de intensa variedad, de acuerdo al número de parásitos y a las condiciones del huésped. En cuanto a su nombre, pues deriva del griego tricos, que significa pelo, debido a la forma de la parte anterior. Estos normalmente miden de 3 a 5 centímetros de largo. Los machos, como en casi todos los helmintos, son más pequeños que las hembras. La hembra termina en forma recta en su extremo posterior, como se puede apreciar en la imagen, mientras que el macho tiene una curvatura pronunciada y está provisto en este extremo de una espécula copumatriz. En cuanto a su forma, se debe a que el esófago se encuentra en la parte delgada del parásito, mientras que el intestino y los órganos genitales ocupan la parte gruesa.
Los huevos son muy característicos y fáciles de identificar. Miden aproximadamente 25 micrómetros de ancho por 50 micrómetros de largo. Son de color café, tienen membrana doble y tienen tapones en los extremos. En cuanto al ciclo de vida, es otro el minto, cuyos huevos embrionan en la tierra. Son infectados por vía oral y las larvas dan origen a parásitos adultos en el intestino sin hacer ciclo pulmonar. Esto de forma resumida. Sin embargo, lleva su proceso. Los huevos empiezan sin embrionar, salen al exterior en las materias fecales del hombre infectado, ¿verdad? Y en cuyo caso todavía no son infectantes. Cuando caen en la tierra húmeda, pues se desarrollan. La temperatura tiene que estar entre 14 y 30 grados, perdón. Se desarrollan en larvas en un periodo de 2 semanas a varios meses para convertirse en huevos infectantes por vía oral. Los huevos permanecen embrionados en la tierra por varios meses o años, siempre que no haya sequedad del suelo. Los terrenos húmedos y sombreados son los más propicios para su diseminación. La infección es por vía oral, lo cual sucede al ingerir huevos embrionados. El interior del aparato digestivo, en el interior del aparato digestivo, los huevos sufren ablandamiento de sus membranas y liberan larvas en el intestino delgado, las cuales penetran las glándulas del Leberhück, en donde tienen un corto periodo de desarrollo y luego pasan al colon, en el cual maduran y viven aproximadamente de 1 a 3 años. Los gusanos macho y hembra se enclavan por su parte delgada en la mucosa del intestino grueso. Esta penetración la hacen ayudados por una lanceta retráctil que le permite profundizar hasta quedar fuertemente clavados. Después de copular, la hembra produce huevos fértiles que salen con las materias fecales para reanudar todo el ciclo. Ahora, en cuanto a la patogenia y la manifestación clínica, se puede dividir en 3 partes: las infecciones leves, las infecciones de intensidad media y las infecciones intensas. En cuanto a la patología de las primeras 2, siempre va a ser con una lesión traumática local con edema. Va a haber hemorragia en el punto donde cada parásito perfora la mucosa del colon. En cuanto a las infecciones intensas, se va a dar colitis, rectitis o incluso prolapso rectal. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en las infecciones leves no se originan o no hay síntomas. En las infecciones de intensidad media hay dolor de tipo cólico, diarreas ocasionales, sensibilidad en la fosa ilíaca derecha, mientras que en las infecciones intensas se presenta disentería, dolor cólico, diarrea con moco y sangre, pujo, tenesmo y dedos en palillos de tambor. Pues esto ya es en una infección crónica intensa. En cuanto a los factores predisponentes, pues las infecciones intensas normalmente se dan en niños desnutridos. Método diagnóstico. El examen coprocológico es el recuento de huevos. Este se utiliza para la confirmación del diagnóstico. En infecciones leves, menos de 1000 huevos por gramo. En infecciones de intensidad media, de 1000 a 10.000 huevos por gramo. En infecciones intensas, más de 10.000 huevos por gramo. En infecciones muy intensas son aquellas por encima de 30.000 huevos por gramo. Para calcular el número de parásitos adultos existentes en el intestino, este se hace en base al recuento de huevos, dividiendo por 200 la cifra de huevos por gramos. Ejemplo, 1000 huevos por gramo equivale a 5 parásitos adultos en el intestino. Prolapso rectal o rectitis. A causa de esta enfermedad, se observan con frecuencia los parásitos enclavados en la mucosa. La rectosigmoidoscopía permite observar los parásitos localizados en la mucosa. La epidemiología. Hay similitudes con Ascaris. Es una helmintasis adquirida por vía oral en condiciones ambientales adecuadas como temperatura y humedad. Siguen características descritas en la epidemiología de Ascaris. Los huevos de trichuri son más sensibles a la desecación que los de Ascaris. La prevalencia de la tricocefalosis en los países endémicos de la región del Caribe es de aproximadamente 30% similar a la de Ascaris. En relación con intensidad de la tricocefalosis hay general predominio de las formas leves. Las infecciones intensas son más frecuentes en niños que en adultos.
Y sabemos también que las medidas de control son las mismas recomendadas en Ascaris. El tratamiento en infecciones leves y manifestaciones clínicas no requieren estrictamente de un tratamiento. En infecciones medianas a severas deben tratarse siempre. Los tratamientos de elección son los benzimidazoles. Tenemos el mebendazol, albendazol y el flubendazol. El mebendazol en dosis de 100 miligramos 2 veces al día por 3 días para todas las edades. Dosis única de 500 miligramos. El albendazol, dosis de 400 miligramos por día durante 3 días. El flubendazol, dosis de 300 miligramos por día durante 2 días. Oxantel y pirantel. El pirantel no es efectivo para la tricocefalosis. La combinación de oxantel y pirantel es efectiva contra los 4 nematodos intestinales más frecuentes: Ascaris, tricocéfalos, uncinarias y oxurios. La ivermectina tiene un efecto moderado con la curación del 11% y reducción de huevos en un 59%, por lo que no es recomendada. Existen otras medidas terapéuticas. 1. La reducción manual de la mucosa prolapsada. 2. La extracción de los parásitos visibles. 3. El tratamiento de fondo. En este existe una corrección del estado nutricional y la curación de la parasitosis. Y 4. Si existe anemia y otras parasitosis, recurrir al tratamiento adecuado. Gracias.